Los personajes más destacados de Internet y el mundo en Fan Internacional. Señoras y señores, tenemos una nota realmente extraordinaria, Bujita, Estoy que me caigo y me levanto de la emoción. Es que, bebé, por favor, Por favor, veía mucho esto, pero mucho es mucho. Mucho es mucho, pero no sos la única. Hay mucha gente de todo el mundo, sí, que veía este cartoon. ¿Cuál es? Lo veníamos contando. Hey Arnold, ni más ni menos. Oye, Arnold, uno de los cartoons más alucinantes que tuvo nuestra vida. No voy a decir nuestra infancia porque todavía sigue muy vital. Lo loco, amigos, es que tenemos del otro lado al creador de esta serie alucinante, sí, desde Seattle, Estados Unidos. Está Craig Bartlett del otro lado. Esta serie que narraba la vida de un grupo de gente, pero sobre todo haciendo foco en un niño de 9 años, sí, ahí en los suburbios de un pueblo en los Estados Unidos. Un cartoon que se emitió hasta el año 2004, pero que todavía, como decíamos, sigue vital y vigente entre nosotros. Está Craig Bartlett, el creador de Oye Arnold, del otro lado. Craig, we are so excited to be talking to you. I've spent my entire childhood watching Hey Arnold, Hernán as well, so welcome to Fun. Thank you so much. Dice que muchas gracias. Que es lindo estar aquí con nosotros, aunque sea a la distancia. 2004 se emitió el último episodio de Arnold. Con mucho dolor, con mucho dolor lo extrañamos y ese final fue duro. ¿Por qué seguimos recordando a Arnold? ¿Qué es lo que tiene que seguimos hablando de él? Sigue presente. Estuve en Valdivia, contale esto, estuve en Valdivia, le puedo mandar la foto, en un pueblo que se llama Niebla, y había un graffiti enorme de los personajes de Arnold. ¿Por qué sigue tan presente entre nosotros? So Craig, the show ended in 2004, but we are still talking and watching Hey Arnold because we love it. I mean, Hernán was just in Colombia and he saw a gigantic graffiti on the street with the characters of the show. So why do you think that we keep coming back to this amazing cartoon? I'm so happy to hear it. You know, I know that in Latin America there's a lot of fans of Hey Arnold, but you know, I've not been able to experience it in person. And so it amazes me to hear these stories. I hear stories from Argentina, from Chile, Brazil, all kinds of people. Mexico has a huge following too. And I don't know why. It's great. It makes me very happy. You know, when we made the cartoon in the 90s and into 2000s, we were always trying to make it be timeless. You know, it was meant to be like it would never age, because cartoons are that way. Cartoons, they don't age like a live action show does. So I guess that's partly why, because, you know, it was meant to be pretty timeless. It was kind of a modern city, which, you know, the environment of the modern city where the kids live hasn't really changed that much. So maybe that's why too. Lo que dice primero es que está muy contento de escuchar esto. Dice que eso es lo que sucede mucho en Latinoamérica, que los países latinoamericanos aman Hey Arnold, que le llegan historias de Chile, de Argentina, que México tiene un montonazo de fans de Hey Arnold, y que realmente no sabe exactamente por qué el show pegó de la manera que pegó. Dice que cuando lo empezaron a hacer entre 1990 y los 2000, lo que intentaban hacer era que sea un show que no tenga como un espectro de tiempo, que sea algo que se pueda recordar para siempre, que también lo que dice es que así son la mayoría de los dibujitos animados, que no envejecen como envejece una serie con personas de verdad, con personas, con actores, sino que los dibujitos animados son medio como que no tienen un tiempo determinado, ¿viste? Y que cree que esa es en parte la razón, y también hay que pensar que Hey Arnold está hecho en una ciudad moderna. Ajá. Y que todavía los pibes siguen viviendo más o menos en los mismos tipos de ciudades, que uno puede sentirse identificado con la ciudad que se muestra en Hey Arnold, que no cambiaron tanto los tiempos, por lo menos en las infancias de los nenes. Okay. Este cartoon, sí, sabrán ustedes ubicarlo en tiempo y espacio, forma parte posiblemente de la Golden Age de los cartoon contemporáneos, ¿no? Pensemos en Nickelodeon en ese momento, y acá hemos entrevistado muchísimo, ¿no? De Rugrats, Cat Dog, bueno, estaba Stanberries también para esa época. ¿Qué tuvo de especial esa época de la animación? ¿Qué tenía de especial ese momento de Nickelodeon? So Hey Arnold took place in sort of like the golden age of cartoon, or at least of Nickelodeon, because we can mention Rugrats, we can mention the Thornberrys,
series. We can mention Cat Dog. I mean, a lot of different cartoons that are great, that are timeless, and that people still think about it right now. So what can you tell us about that golden age of cartoon making in Nickelodeon? Well, Nickelodeon was a wonderful idea in the first place because there hadn't been, before Nickelodeon was created, there hadn't been a TV channel just for kids. And so they got off to a great start. They were making programming that was made just for kids. And they said their slogan was kids first. And what that meant was, because I worked on Rugrats too, I don't know if you know that, I was the story editor of the first season of Rugrats and directed one of the half hours. And I remember Nickelodeon saying it was kids first. That was how the network was going to work. And so grown-ups, parents and stuff were kind of, they weren't as important, and they were kind of meant to be kind of funny characters. And that's the way it was on Rugrats, and that's the way it was on Hey Arnold. Arnold is this one kid in a boarding house, and I don't know if you've noticed, but the sign outside says no kids, pets okay at the boarding house. And that was just a joke, like that Arnold's the only kid in the boarding house, and all the adults, grandma, grandpa, and the boarders are really, they're kind of actually the children, and Arnold's like the wise old man. And I just thought that would be funny. The kids would like that and would relate to that. And as far as the other shows, all the other things that were going on in the 90s at Nickelodeon, it was just a great time. Nickelodeon was doing really well, and every year they were bigger than the year before, and things were really booming, and they just wanted new cartoons as fast as they could make them. So I was really lucky. I felt like I came to them. I met them all when I was working on Rugrats, and then a couple years later, I came to them with the idea for Hey Arnold, and it was the kind of time where they said, "Yeah, let's do it." And it's harder now. It's harder to sell a show now than it was then. So I just really benefited from Nickelodeon's, tremendous energy and success in the 90s. Bueno, lo que estoy contando un poquito es que, para empezar, esa golden age de todos estos dibujitos que estuvimos mencionando, los pibes adelante, dijo, sucedieron, ¿no? Porque Nickelodeon, para empezar, fue una buena idea desde el principio. Como acabas de decir, el eslogan era los chicos primero, los chicos adelante, los pibes adelante. Antes de Nickelodeon no había muchos canales que hagan contenido exclusivamente para niños, no que metan contenido de niños en sus grillas, sino que solamente produzcan contenido para niños. Sí. Y como decíamos recién, el eslogan es primero los pibes. No me interesa lo que suceda con los padres. Por eso también en Hey Arnold, en los Rugrats, los padres juegan este tipo de personajes que son graciosos, son inocentes, son hasta mucho más chistosos que los niños. Hace un pequeño comentario que dice Arnold, en Hey Arnold, vive en un hogar de retiro de ancianos, donde afuera hay un cartel que dice no se permiten niños, y todos los ancianos que viven con sus abuelos son como estos niños que están todo el tiempo mandándose cagadas y haciendo travesuras, y Arnold es como el adulto que los pone en su lugar y les pone reglas y los trata de criar, y a él le parecía que eso era muy gracioso, y con esa premisa empezó a escribir el show. Y lo que dice es que los Nickelodeon en los 90 era espectacular. Alucinante. Era espectacular. Que primero le iba recontra bien, entonces era muy fácil pasarles ideas, porque cada año eran cada vez más y más grandes, y al ser más grandes querían producir más y más contenidos. Entonces era muy fácil pitchar una idea para un dibujito que digan adentro, adelante. Que dice que hoy en día todos los autores coinciden en eso también, como que había una libertad creativa súper clara y nítida. Dice que hoy en día es mucho más difícil lograr que te aprueben un dibujito animado, porque la industria no es la misma que era en los 90, y que además él se beneficiaba de la energía espectacular que recorría por los pasillos de Nickelodeon. Menciona también que él empezó en realidad trabajando con los Rugrats. Claro, en Rugrats. Él primero trabajó en la primera temporada de los Rugrats, y después, al estar en contacto con Nickelodeon, fue y dijo, tengo esta idea para este show, y le dijeron, adelante hermano, hagamos lo que quieras, porque era una época de crear, producir contenido para niños. También hicimos, obviamente, el creador de Rugrats acá en Fancito. Hay una cosa que me quedó dando vueltas en la entrevista que le hicimos a Jim Jenkins, que es el creador de Doug, que nos terminó un poco confesando, que él era Doug, de alguna manera. ¿A él le pasa lo mismo con Arnold? ¿Se ve un poco reflejado en Arnold? So, we talked recently with Jim Jenkins. He's the creator of the cartoon Doug. And he kind of Doug, yeah. Yeah. So he kind of confessed that he wrote that character
thinking about himself, using himself as the inspiration No for doubt. the main character. Bueno, dice que no hay duda el que lo conoce. So we would like to know if you use your own self to create Arnold. If Arnold is inspired by you or you just get inspiration from somewhere else. Well, absolutely, and I think it's really important too for the and you know, not everybody. I can't imagine that absolutely every show, the main character is the creator, his or herself. But in my case, definitely, because I knew, and I learned this too in making it. It's really true that it really helps you if the main character is really you, because then you can say, like I would pitch a story where something happened to Arnold, and if they said, "Oh, come on, that's not, you know, that wouldn't happen," I'd say, "No, that actually happened to me when I was a kid," and so it's very useful in trying to push your stories through to say, "No, this is the way I felt as a kid," and you know, it's pretty funny. Arnold and I don't really resemble each other very much at all. I mean, the giant football head, and he's an only child. I'm actually one of 4 kids. He doesn't have his parents. I had my parents. He lives in a boarding house with his grandparents under a freeway overpass, and that doesn't resemble my upbringing in Seattle very much. And so the thing is that you take just the idea of what it felt like to be a kid. That was what I was trying to be true to. I thought, this is the way I felt as a kid. And so even though the stories are much more outrageous because it's a cartoon, you know, and you're trying to be funny and entertaining, that's why it's so different from my childhood, which was much more boring than Arnold's childhood. Dice que claramente él lo conoce a Jim y dice sí. Obvio, no hay duda, no doubt, Doug dijo. Es él mismo. Sí. Dice que es muy importante que los creadores, por lo menos creadores de dibujitos animados, se utilicen a sí mismos como influencia para sus personajes, porque es mucho más fácil escribir a los personajes tomándote a uno como punto de referencia. Dice que absolutamente Arnold está basado en sus experiencias, porque él quiso escribir lo que él sentía cuando era nene, y porque además es mucho más fácil convencer a los creativos de que lo que sucede es verídico. A lo que voy es que vos presentás un capítulo con una idea recontra disparatada y te van a decir, no, men, eso no sucede. Y él tipo, sí, me pasó a mí en un suburbio de Seattle. Sí. Cuando tenía 9 años, o sea, realmente sucede así. Y también quería escribir como esa idea de lo que se siente cuando sos un niño. Dice que obviamente no comparte ciertas cosas que tiene Arnold. Él tenía sus papás. Claro. Arnold es un hijo único y él tiene 4 hermanos. Él no creció en un hogar de retiro abajo de una autopista con sus abuelos. Pero sí quería justamente utilizar ese sentimiento de lo que es la niñez y lo que es la diversión de la niñez. Muy groso. Para poder escribir a este personaje de 9 años. Muy y groso. Después dice que obviamente se exageran un poco las historias. Ahí, porque nadie tiene una infancia tan divertida. Cabeza de balón. ¿Cómo le dijo en inglés? ¿Cómo es? Football Head. Amigos, estamos hablando con el creador de Football Head. Se ríe con... Cabeza de fútbol. Cabeza de fútbol. Estás hablando con Craig Bartlett, justamente, que es el hombre detrás de Arnold, una de las series más alucinantes de los últimos tiempos. Sigue tan vigente porque sigue leyendo las mismas cosas que siguen pasando. Y curiosamente, la serie tiene, si querés, un registro interesante de la sociedad, porque cuando repasás los personajes, tenés personajes como complejos, tenés negros, tenés alcohólicos, tenés viejos, hay miseria, como pasan un montón de cosas. ¿Siente que de alguna manera Arnold fue propulsor de la diversidad? Bueno, hay personajes homosexuales y demás. ¿Fue propulsor de la diversidad dentro de las series animadas? When you look at Hey Arnold as an adult and you can kind of see the different things that you do with the characters. I mean, we have gay characters, we have black characters, we see poverty, we see a lot of different things that maybe when you're a kid you don't realize that you're seeing, but then when you are an adult and you can do a sociological more reading of the TV show, you see it. Do you think that Hey Arnold was one of the first ones to push the diversity agenda between cartoons? Mm-hmm. Yeah, I think so. I remember when, okay, so it was 93, 94 when I pitched the idea and made the pilot. So that tells you when it was happening. And 95 was when we started to make the episodes, and we made it for then the next, 7 years or so.
the world I was living in, I thought I wanted to make Hey Arnold like a kind of a classic kids show, and I was really inspired by Charlie Brown, you know, the Peanuts series. The very first Charlie Brown special was the Christmas special. I don't know if you've seen Charlie Brown's Christmas, but it's a really cool story because it's sort of moody and sad. You know, it's kind of about Charlie Brown feeling bad. And I thought, wow, look, you know, if Charles Schulz was able to do that, I want to do something like that for my show. I want to show like a little bit more of a realistic emotional life of a kid than what else I was seeing on TV. And the difference, I said, look, it won't be just like Charlie Brown at all. It'll be very different. It'll be more diverse. There will be adults in the show. You know, the adult characters will be really important. And we'll set it in the modern city, which was, you know, I said it's just a modern northern city, like Seattle when I grew up in Portland, where I went to school as a student, and kind of like New York City, the Brooklyn and the boroughs of New York. And it'll remind you of all those northern cities, because I said, you know, much of the population of kids now live in cities. And their world is so different from the world of like Charlie Brown. I mean, that was kind of a really sort of bland suburb where you didn't really see any details. You just, you know, you didn't see the buildings. It was all kind of set inside or on a baseball field. And, you know, Charles Schulz purposefully didn't draw the world in detail, but I wanted to. I thought that can be how it's different. It's really specifically about the city in the 90s. And, you know, I was living in Los Angeles. And LA is a great city. It's full of diversity. There's so many different kinds of ethnicities living here all together. And I remember I was listening to Beck at the time. You remember, Güero, that? Yeah. And actually when I started Hey Arnold, it was right when he began with, Mellow Gold and Loser. And I just remember listening to Beck and I thought, this is so great. Listen to the music. He's taking all these different cultures and kind of mashing them up together. And it's a lot like if you go down to the 7-Eleven at night and you hear someone's car go by and it's booming, you know, some hip hop, and then the car pulls up next to you and the door opens and out is coming some Mexican, you know, jam. And then, you know, people are speaking different languages and stuff. And I thought, that's what I want to do. I want to show a city that's really diverse and has all these different kinds of people. And you're right, too, your point about how you see it as a kid, and you maybe don't notice those details or what they mean. But as you grow up and you become an adult, you go, oh, I see, his teacher was gay. And you know, these people were really poor, and this person's really depressed, and this person seems to have a problem with alcohol, and so on. That was meant to be that way. I thought, kids won't know. And it won't matter. It doesn't matter that Mr. Simmons is gay. He's just a great teacher. But later, when they're adults, they'll see the Thanksgiving episode and go, oh, I see, that's his boyfriend. So the idea was I would put all those layers in, and as long as it was cool and funny and entertaining to kids, then it was a successful show. But I knew that adults were watching, and we're adults. You know, the people who were making Hey Arnold were adults, and these were the things that we were interested in. And so I just wanted to put those details in, and I thought that maybe we'll make the show live on, is that the kids will grow up and watch it as adults and go, oh, okay, and then show it to their kids, which is what's happening now. So great. I can't tell you how cool it is to be living now and seeing all these people who are now in their 30s who love the show more than ever. Bueno, lo que dijo muchísimo, y me va a hacer traducir. Primero dijo que sí, que él cree que realmente fueron uno de los primeros, o por lo menos de los más recordados, en poner la diversidad en la agenda, por lo menos de lo que eran los dibujitos animados en esa época. Sí. Me dice que pensemos que el show lo empezaron a escribir, el piloto en realidad lo escribieron entre el año 93 y el año 94. En el año 95 empezaron con la serie propiamente dicha, una vez que el piloto fue aprobado, y continuaron la serie durante 7 años en adelante. Para que nos situemos un poquito en la época temporal en la que ellos estaban escribiendo. Él estaba también escribiendo en Los Ángeles. Pero lo que él quería hacer era
mostrar un show para chicos que se convierta en algún momento en un clásico, ¿sí? Y lo que dice es que él se inspiró mucho en lo que fue el dibujito de Charlie Brown, de Snoopy, como fue conocido acá en Argentina. Peanut. Exactamente, que sobre todo hay un especial de Navidad, donde vos lo ves, es un dibujito para chicos. Pero es dramático, sí. Es dramático, él está como molesto, está triste, se está sintiendo mal, no está justamente cagándose de risa esperando que venga Papá Noel a darle ¿Cómo los lo quitas regalos? la farasca, no? A todos los cartoons con estas notas, ¿no? Es que También sí. cómo ¿entendés por qué funciona todo esto? Porque no es simple, o sea, Exacto. no es rudimentario. Exacto. Hay una idea emocional súper fuerte que tienen estos tipos. Por eso se vuelven geniales estos cartoons. Él lo que quería hacer era algo de ese estilo. Quería mostrar la vida realista de un nene que no siempre es divertida o no siempre es joda, sino que hay momentos de mucha emocionalidad adentro. Y lo que él también quería hacer es que quería mostrar diversidad. Porque como dijo antes, Arnold está situado en una ciudad Seattle. moderna. Sí. A diferencia de lo que es Charlie Brown, Peanuts, que están en los suburbios norteamericanos, y que vos lo que ves es el living o la cancha de béisbol o el colegio, no salís mucho a la calle dentro de Charlie Brown. En Arnold estás en la calle. Y Total. la calle es diversa. Y la vida de Y el estos portal chicos... de la puerta, esa donde paraban. Y ¿no? la vida de estos chicos son diversas. Digo, él tomó como inspiración donde él nació en Seattle, pero también pensó mucho en los burós de Nueva York, no Manhattan, Brooklyn, Queens, la parte vida más popular. Claro, vida más de barrio, no Claro. tanto El glamour. edificio y glamour, y también pensando que él estaba escribiendo en Los Ángeles, donde Los Ángeles es un abanico de culturas. Claro, multicultural. Además de todo eso, él estaba empezando a escuchar lo que es Beck en su época de loser, de perdedor. No, muy buena esa. Entonces el chabón escucha loser Soy un perdedor. y dice, este chabón está haciendo música. I'm a loser, baby. Este chabón está haciendo So why música. don't you kill me? Con un montón de culturas. Está mezclando un montón de culturas, un montón de idiomas, como sucede en Los Ángeles, y está haciendo un producto cultural recontrapiola. Entonces dice, imagínate caer a la madrugada a un 7-Eleven, que los 7-Elevens en Estados Unidos serían como las estaciones de servicio acá, abiertas las 24 horas. Y te vas a comprar una coca, ponele, y cae un auto con hip hop al palo, y se baja un mexicano que entra y le habla en español. Es todo alucinante, Estás claro, es queriendo el hacer- sincretismo. Exactamente, está creando un panorama diverso de lo que estaba sucediendo en las ciudades en ese momento. Y además, porque la respuesta fue muy larga, dice que también está bueno estas cosas que nosotros le mencionamos, de que cuando lo ves como un adulto, lo ves de manera distinta. Cuando ves como un adulto, entendés que los personajes adultos de la serie están deprimidos, el profesor es homosexual, la madre de alguno tiene problemas con alcohol. Digo, de hecho se sirve varias veces alcohol. exactamente, ciertas cosas que por ahí los niños no van a poder percibir, pero van a entender que está sucediendo algo como sucede en los hogares de cualquier persona. Y es el lenguaje alucinante de los cartoons también, ¿no? Y que después volvés a la serie años más tarde y decís, claro, en el episodio de Acción de Gracias, el profesor estaba con su novio, no estaba con su amigo, Claro, ¿entendés? ¿quién era ese tipo que vivía con él? Ahora Claro. que soy adulto puedo entender Muy bueno. lo que están haciendo Muy bueno. para matizarlo y tener un montón de distintas capas que muestre que el show era un show realista. Muy bueno, muy bueno. Amigos, estamos hablando con el creador de Arnold. Sí, oye Arnold, para este lado del mundo. Una cosa puntual sobre Arnold. El outfit. ¿Tenía pollera o qué? Porque es un debate largo y tendencioso también que hay en internet, pero tenemos al creador, vamos a preguntárselo. So we need to talk about something really important, really serious. I mean, the internet is crazy about it. And that's Arnold's outfit, because is he wearing a kilt? Is he wearing a skirt? I mean, what the hell is Arnold wearing? Isn't that funny? Well, okay, so I'm from Seattle, right? And Seattle is the home of grunge fashion, Yes. which is and actually I always thought that Kurt Cobain and all the grunge bands of Seattle, they were basically getting their style ideas from Neil Young, which is a generation earlier. Neil Young was rocking flannel, plaid flannel shirts and layers of shirts from ever since the 1970s. And I always felt the Seattle bands just basically were trying to be like Neil Young. And but the look, when I was growing up in the Northwest, it's kind of cold and damp up there, kind of wet, and we wear layers. That's what we do. We wear like a flannel shirt under a pullover, under a jacket,
a hooded coat or something like that just because of the weather. Yes. And so Arnold was wearing a plaid flannel shirt under a pullover. Okay. And that's his look. And I remember when I drew it, people were like, "What are you doing? What is that? Is he wearing a skirt?" And I said, "No, or a kilt." And I said, "No, it's his shirt." And so actually, halfway through the series, episode 50, and it was our 100th. You know how they're 11-minute long cartoons, yes. and there's 2.5 an hour. When we reached our 100th episode, so 111 and episode 50, I said, let's do a special episode called Cool Party, where we basically bring in as many of the members of the cast, as many of the kids as we can, because I don't know if you remember that one. Rhonda throws a cool party, and she has a cool list and a geek list. Yes. Mm-hmm. And all the kids, all of our gang are geeks, except for Arnold, who gets to go. And even Gerald, who's obviously the coolest kid in class, Gerald doesn't get to go because Rhonda's mad at him. And so that was the premise for that show. But in that story, she says to Arnold, he's like, "Why am I on your cool list?" It's your fashion sense, Arnold. You're so cool. I mean, look at that skirt that you're wearing. It's so cool that you're wearing a skirt. And he literally pulls his sweater up and says, "Rhonda, it's a shirt." I did that on purpose. That's what was so fun about making a TV series, is that you get to do hundreds of episodes. And so you go, "Oh, this will be fun." Kids keep thinking he's wearing a skirt or a kilt. I'll have him literally say to the camera, "No, it's a shirt." And in fact, that's a meme, I think. I think if you look online, you can find a meme where Arnold's pulling up the pullover and saying, no, it's a skirt. I mean, it's a shirt. Era un niño grande. But that's what's so fun. When I got to make the Jungle movie a couple years ago, it was so fun. I knew there were many, many important questions that were on the internet. People wanted answers, and I'm like, all right, when I make the Jungle movie, it'll be just like a giant list that you can just check off the answers. What's his last name? I mean, that was really important to me to have that scene, where he literally writes it out. He goes, Arnold Shortman. Bueno, lo que estoy diciendo para empezar, porque explicó un montón de cosas. Sí, pero alucinante. Alucinante. Igual, disfrutarla porque es genial. Es que para empezar, el escritor y creador de Arnold es de Seattle. Seattle es históricamente la casa que vio nacer al grunge. Dice que Kurt Cobain y todas esas bandas de grunge en realidad sacaban su inspiración, según lo que él cree, de Neil Young, o sea, una generación anterior que viene usando camisas y chaquetas desde los años 70, y que en Seattle es muy húmeda, hace mucho frío y uno tiene que ponerse distintas capas de ropa para estar abrigado, claro, como una cebolla. Entonces básicamente se ponen camisa, y arriba de la camisa se ponen un suéter, y arriba se ponen una campera, y bla bla bla. Con esto en mente, Arnold, que es un poquito Craig y que es un poquito un habitante de ese lugar, claro, que es un poquito de Seattle, aunque la historia esté en otro lugar, básicamente lo que tiene puesto es una camisa y arriba un suéter. Okay. Y dice que lo espectacular de trabajar en un dibujito animado es que vos tenés... No es pollera. Dibujitos animados de 11 minutos, o sea que en media hora de show pones 2 dibujitos animados. Ajá. Y para el episodio número 50 en general, o sea el dibujito animado número 100, dijeron, vamos a esclarecer esto. Cool Entonces, party. Rhonda decide hacer una fiesta con una lista de invitados de gente, entre comillas, cool. Ajá. Y el único que es invitado es Arnold, porque obviamente todos los personajes amigos de Arnold son geeks. Son ñoños. Ni siquiera Gerald fue invitado, que es como el más cool de todos. Es cool. Pero Rhonda estaba enojada con él. Entonces le invitan a Arnold. Arnold obviamente va a la fiesta cool y le dice, Rhonda, escúchame, ¿qué hago yo en la lista de invitados? Y Rhonda le dice, amigo, mirá cómo te vestís, sos súper cool, tenés una pollera puesta. Y Arnold se levanta el suéter y dice, Rhonda, es una camisa. Y Craig quería hacer eso a propósito. Para aclararlo. Quería tenerlo a Arnold mirando la cámara diciendo, men, esto no es una pollera, es una camisa. Y lo que dice también es que cuando hicieron la película de la jungla,
lo utilizó como una manera de responder todas las preguntas que Internet había preguntado durante todos esos años. Claro, porque es una película que sale tiempo después, una película además controversial porque pasó un montón de cosas, no sé si vamos a llegar a preguntarle, pero que él ocupó ese tiempo en la película para resolver toda la duda de Internet. Toda la duda de Internet, que por ejemplo, la gente venía diciendo, ¿cuál es el apellido de Arnold? ¿Cuál es el apellido de Arnold? Entonces, ¿qué hace? Pone una escena donde Arnold directamente escribe en un papel Arnold Shortman, que es el apellido, como diciendo, voy a usar esta experiencia para contestar todo lo que me vienen preguntando hace años, a ver si la ven y me dejan de preguntar. Y aparte después dice que, claro, hay un meme en Internet que es Arnold levantándose el suéter, que es espectacular. Por supuesto. Señores, estamos hablando con el creador de Arnold, ni más ni menos, ¿sí? Una de las grandes leyendas del cartoon contemporáneo, teniendo acá la chance de hablar con nosotros en Fancito. Hay un final, ¿sí? Hay un final que coincide con otros finales, ¿sí? Porque Arnold se proyecta hasta el año 2004. Sí, en ese año, el 2004, curiosamente también termina Rugrats, también termina de Tom Berries, y yo no sé si fue casualidad o fue un cambio de época, sí, pero quiero preguntarle ¿por qué piensa que se dio esa coincidencia de esos finales, de esos cartoons que venían a la par, al unísono, y de pronto, ¡sac!, el mismo año terminan? ¿Fue un cambio de época? ¿Qué carajo fue? So Arnold ends in 2004. And it is de proyectarse igual. To air on air, obviously, to air on Nickelodeon channel. And it's funny to notice that Rugrats and the Thornberrys also end in 2004. So, is this a coincidence? It was just a decision that the channel or the creators made because un cambio de época there también. Was like a changing of the season of cartooning. I mean, was it on purpose? Was it a coincidence? Was that there was a new era of cartoon coming up, so these cartoons had to end? How do you see it? That's a good question. It's funny too. It seems like a coincidence that they all ended in 2004. And in my case, I was done making the show by 2002, and it was really there was a change going on at Nickelodeon because the big push to make all the original cartoons in the 90s had seemed like it had passed, and they'd made a bunch of many episodes of Rugrats and 100 episodes of Hey Arnold, and I don't know how many like Wild Thornberrys got made, but probably a lot. And I think they said, well, we've made a bunch, we have enough. You know, now we can just rerun these. And I think they were probably, you know, a new regime running the Nickelodeon, because over the years that I've known Nickelodeon since 1990 when I came on to work on Rugrats. So I've known those guys for almost 30 years. And, you know, many administrations come and go. And so sometimes you go, well, now we have new bosses and they want something else. And I guess I'm done. And then you wait, and then maybe 10 years later, some new people are there and they want it back. So that's kind of the way the business goes. There was a big push in the 90s to make a bunch of content. Then they were probably in 2004, they were looking around trying to figure out what they were going to do next. But they had plenty of all those shows, and I guess they were done. And what's funny is that stuff's all coming back. We got to make our Jungle movie, and Rugrats is planning a giant reboot right now where they're going to come out with a whole new Rugrats soon. They're working on it right now. Bueno, lo que estoy diciendo es que primero que es una gran pregunta y que es una coincidencia, pero es hasta una coincidencia que no es tan coincidencia. ¿Por qué? Porque lo siguiente, él dice que él terminó de hacer el show en 2002, ¿sí? Que si bien se terminó de mostrar en 2004, terminó de hacerlo, de escribirlo en 2002. Sí, por eso te decía que se proyectó hasta el 2004. Exactamente. Claro. Y que claramente había un cambio sucediendo en Nickelodeon en ese momento, que empezó primero con el gran empujón que tuvieron en los 90 de creemos todos estos shows. Una vez que esos shows fueron creados fue como, bueno, tenemos un montón de episodios. Digo, Rugrats tiene más de 100 episodios, lo mismo Hey Arnold, probablemente lo mismo Thornberrys. Entonces dicen, como que los que estaban en cargo dijeron, bueno, tenemos los suficientes episodios como para seguir repitiéndolos y no tener que seguir poniendo plata para crear nuevos episodios. Pero después, nada, la compañía, él conoce la compañía hace 30 años, porque los conoce desde los 90. Van cambiando de dueños.
y los dueños nuevos van queriendo nuevas cosas. Y otros intereses y tal. Entonces por ahí dicen, bueno, ya no queremos más lo suyo, vamos a crear nuevo contenido, pero en 10 años viene una nueva administración a controlar y dice, che, queremos más cosas, porque queremos volver a reanimar lo que estábamos haciendo antes. Y eso se va cambiando. De esa manera pudieron hacer las nuevas películas. Digo, lo que está diciendo ahora es que hizo la película de la jungla con Craig Arnold, que ahora los Rugrats van a tener un nuevo show completamente distinto, pero con la misma idea. No lo confirmó el creador, lo dejó medio flotando en el aire, pero bueno, lo acaba de deslizar, Craig, así que lo confirmamos. Dice que depende mucho de las personas que estén en control de tomar las decisiones de la empresa, y que probablemente todos esos shows hayan terminado de mostrarse, de proyectarse en 2004, porque en ese momento la gente que estaba a cargo dijo, tenemos la cantidad de episodios que necesitamos para seguir mostrando durante años, no vamos a poner más plata en hacer algo nuevo, pero ahora hay como unas ganas de volver a reactivar todo. Y mira, si él nos dice que va a haber el reboot de los Rugrats... No lo confirmó el creador, que pasó por Fancito hace muy poquito, pero lo dejó entrever igual, pero Craig bueno. Acaba de decir Craig que sí. acaba de confirmarlo entonces, así que si lo quieren levantar de los portales, la cita está acá. Queremos agradecerle mucho a Craig esta increíble nota que ha tenido con nosotros. Nos quedan un montón de cosas afuera. Este man es cuñado de Matt Groening, por ejemplo. ¿En serio? Sí, es el marido de Lisa, hermana de... Imagínate lo que deben ser esas navidades. Esa Navidad, por supuesto que sí. Las polémicas también con el final de Nickelodeon, las películas y tal, pero bueno, tenemos que dejarlo tranca, es una estrella y es un placer también que nos haya concedido tanto tiempo. Agradecerle todo esto y preguntarle en qué anda, cuáles son los proyectos. Un poco nos contaba recién, ¿no? De rebotear algunos viejos clásicos, pero ¿y él? So, first of all, thank you so much for taking the time to be talking to us. Arnold just told me that your brother-in-law is Matt Groening, and we were talking like, imagine those Christmas dinners, right? Like, the creme de la creme of cartoon making, just sitting down, eating, I don't know, turkey or whatever you eat on Christmas. Thanksgiving, exactly. Yeah. No, it really, especially when I came to Los Angeles, he'd already been here. And, he was very helpful mentor. You know, he gave me some great advice when I was getting started, and was very supportive. So, yeah, that was great. We would like to know, Craig, if you're working on anything right now. I mean, what are your next projects going to be like? ¿Vuelve Arnold? Are you going to bring Hey Arnold back? I have definitely. I know that Nickelodeon is thinking about what to do with Hey Arnold, and all the projects that they have been rebooting, you know, Rugrats, Rocco, Invader Zim, Hey Arnold, and some of their live action shows too. They are actively looking at rebooting, and so the first step was the Arnold the Jungle movie, and I told them, I said, look, we put this great crew together, and what was really cool about it too was the crew was half the old timers, the original gangsters, and half was people who are, you know, late 20s, early 30s, who had grown up on Hey Arnold, and they worked on the show as super fans who became artists and writers. So it was a great crew, and I said, look, we've got these people, we're good to go. Why don't we do a season 6? It would be so easy and fun, and it would be wonderful for everybody. But they are waiting. They said they don't want to make any decisions about what they're going to do next with Hey Arnold, because they're putting all their energy into this Rugrats reboot. And so they're going to put that out and see how it does, and then they're going to decide what they're going to do with their other properties. So I just have to wait. Okay. And I've been patiently waiting for 2 years already. Okay. and it's hard. It's not easy. So in the meantime, I have to work, and so I'm working on. I have a couple of shows that I'm doing for PBS, which is the public broadcasting in the U.S. I'm not sure what the equivalent is, but we have a show called Dinosaur Train that I created, and another show called Ready Jet Go. And Dinosaur Train is the one that seems to be going on and on. We just finished a season 5 of Dinosaur Train that takes us to 100 episodes. 100 half hours, and we're already planning a season 6, so it's going farther than Hey Arnold did, and I'm happy about that. We're also making a Dinosaur Train movie, and so it's not quite the same to work on that, because it's a educational and a preschool show, which is different from Hey Arnold's audience, which is a little older.
and it's obviously always fun to work on content that is for a little older. You can kind of tell funnier, crazier jokes and stuff. But I'm really glad for the work. I love Dinosaur Train. Dinosaur Train was an idea that I came up with when my son Matthias was probably 3, and he had a bunch of trains and he had a bunch of dinosaurs, and he was putting in his play, he was putting little families of dinosaurs on his trains, and I was like, man, that'd be a great show. And so it's one of those ideas that seems to really work and go on and on. So I'll probably be making Dinosaur Train forever. But I'm trying to. I would love. Hey Arnold was. I'm sure it probably the most important thing I've ever worked on, just because it did so well. People liked it so much. So I would love to make more Hey Arnold, because I know that there are, intense fans of Hey Arnold out there that really want more. And so I would love to make more, and Nickelodeon knows it. We were just talking on the phone about it yesterday. Okay. So they know how I feel. But I have to wait for them. They have to make that ultimate decision. So, I'm always trying to create something new, and I'm very glad for the work that I get to do, because it just keeps me going. But cross your fingers on more Hey Arnold. They are crossed, my friend. Maybe. Lo que dice es que... Te hizo un panegírico de las Navidades, el Thanksgiving, el Matt Groening. Porque le hago el comentario a Matt Groening, claro. Y me dice que claro, que cuando él apenas se mudó a Los Ángeles, Matt ya vivía ahí y le dio una mano enorme para ayudarlo a empezar a meterse en la industria del entretenimiento, sobre todo de dibujitos. Así que nada, que le agradece un montón y que es una persona muy macanuda. Y después empezó a hablar de sus proyectos. Y tenemos un par de bombas para tirar. A ver. Primero, sabe que Nickelodeon está pensando qué va a hacer con Hey Arnold, que hasta el día de ayer ha estado hablando por teléfonos con los ejecutivos. Lo que pasa es que Nickelodeon en este momento está haciendo un relanzamiento de todos sus viejos proyectos. Lo vimos con Invasor Sim, lo vimos con la película de Rocco, y está haciendo el reboot de Rugrats confirmadísimo, bien, muchachos, listo. O sea, ya está. Entonces, están buscando activamente volver a lanzar estos contenidos que los convirtió en el clásico de los canales para nenes chiquitos. Pero el primer paso fue la película de la jungla, y el chabón es Craig, ¿no? Le dice a Nickelodeon, tenemos la mitad de la crew que está trabajando en esta película es la crew original de Nickelodeon, pero la otra mitad son personas en sus últimos años de los 20, en sus primeros años de los 30, que fueron fanáticos del show, que crecieron para ser artistas y escritores, y le están dando un toque a la película que no se le podría dar a otra persona. Digo, gente que es fan del show. Tenemos la crew armada, le dice, hagamos una sexta temporada. Dale. Lo que pasa es que Nickelodeon quiere ver cómo le va al reboot de Rugrats. Una vez que vean cómo le funciona depende de Rugrats. Exactamente. Dice que está esperando pacientemente hace 2 años. Wow. A ver qué sucede, y que le encantaría que realmente vuelva Hey Arnold, porque es el proyecto más importante en el que trabajó en su vida. Pero que hasta que Nickelodeon tome la decisión, él tiene que trabajar. Y está preparando con lo que sería la televisión pública de Estados Unidos, de la PBS, una serie que se llama Dinosaur Train, o sea, trenes de dinosaurios. Que se le ocurrió cuando vio a su hijo Matías de 3 años metiendo dinosaurios adentro de trenes, y que ya tienen 5 temporadas, están empezando la 6ª, o sea que tienen más capítulos que Hey Arnold. Todavía. Y que tienen una película, y que básicamente, si bien le encanta el proyecto, está pensado para chicos que están en el preescolar, y no pueden hacer chistes tan divertidos como los que hacía con Hey Arnold, que es para una audiencia un poquito más grande. Así que nada, que la decisión final la tiene Nickelodeon, que hasta ayer estuvo hablando por teléfono, que él está presionando un montón, pero bueno, hay que esperar, dijo, crucemos los dedos, cruzando, muchachos. Desde que arrancamos a hablar con este man, desde que sabíamos que teníamos confirmado esta nota, queríamos confirmarlo. Hay una chance, depende de Rugrats. Amigos, hemos hablado con una leyenda de los cartoons. Pasó por Fancito, el creador de Arnold, Craig Bartlett, ni más ni menos, le agradecemos muchísimo. Ahora le voy a estar pasando la foto también, pero que me dé crédito, obviamente. Thank you so much for the interview. We are really excited. We are huge fans of Hey Arnold, so it was an honor to be talking to you, and it was a great conversation. So thank you so much, Craig, for talking to us. Thanks for having me. I really enjoyed talking to you too, and it's really fun to hear what I say translated back into Spanish.
Dice que muchas gracias por invitarlo al programa, que se divirtió mucho y que le parece muy divertido escucharme traducir lo que tiene que decir en inglés al español. Señores, el creador de Arnold pasó por Fan el programa.